Buenas tardes, soy una rectora de Colombia y como muchos de mis compañeros estoy muy preocupada por la educación que el Ministerio de Educación pretende que tengamos en los colegios. Hace unos meses recibimos una visita del Ministerio de Educación en donde nos obligaban a nosotros los colegios que cambiáramos los manuales de convivencia. Teníamos que decir en los manuales que los niños podían ir con falda y las niñas con el uniforme de los hombres. Que si un niño se sentía niña, teníamos que tratarlo como niña y podía entrar al baño de los niños. Y además, que las demostraciones de afecto entre parejas homosexuales y heterosexuales deberían ser permitidas en los colegios. Esta fue una reunión donde no nos dejaron opinar y nos amenazaron que si no cumplíamos con lo que ellos decían y con el cambio de manual, podían mandarnos a la cárcel, como decía la sentencia del caso Rey. Además de todo, teníamos que tener en cuenta que si hacíamos llamar a los padres para contarles la identidad de género o la opción sexual de sus hijos, entonces nos podían meter a la cárcel porque estábamos violando el derecho a la intimidad de los muchachos. Que no le contáramos a los padres, qué estaba pasando. Y estas cartillas que el ministerio está sacando, que hablan precisamente de cómo es la ideología de género, que tenemos que decirle a los niños que no se nace siendo hombre o no se nace siendo mujer, sino que se aprende. Es lo que el ministerio pretende que nosotros le enseñemos, acompañado de unos derechos sexuales y reproductivos, en donde nunca se habla de un deber, solamente se le dice a los muchachos que ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran. Esto consideramos, y además probado por la Escuela Americana de Pediatras, es una ideología de género que se conforma en abuso infantil. Los padres no han entendido la gravedad del asunto. Ellos creen que esto solamente se va a aplicar en colegios públicos y no es así. Va a ser en colegios públicos y en colegios privados, porque eso es lo que dice la sentencia del caso Urrego, que si yo demuestro preferencias por una identidad de género, estoy discriminando. Y si discrimino, voy a ir a la cárcel, como ya pasó con una rectora. Esa es la amenaza que el Ministerio de Educación nos llevó a todos los colegios. Sin embargo, hoy, cuando se dan cuenta que se está destapando, empiezan a recoger el libro que se llama Ambientes Escolares, lo bloquean de las páginas de internet que lo contenían. ¿Saben para qué? Para que los padres no se den cuenta de lo que el ministerio espera que le enseñemos a sus hijos. Están mandando mensajes de parte del ministerio para decir que nos tranquilicemos, pero esa no es la verdad. La verdad es que esto es más grave de lo que ustedes esperan. No solamente está pasando en Colombia, también está pasando en otras partes del mundo. Sabemos del caso de Alemania, donde los niños que no vayan a clases de identidad de género, los padres pagan con cárcel. Y se le pregunta a un padre por qué no quiere que su niña vaya a esa clase y él responde: porque a mi hija de 6 años la están confundiendo. Le están diciendo que ella no tiene que ser niña, que tiene que reflexionar, que puede estar confundida. Las temáticas que se tratan en estas clases no son para la edad de los niños. Se les explica desde muy temprano cuál es el sexo y todas sus variedades. Lo que se pretende con esto es sexualizar a los niños desde muy pequeños. Siempre se les habla de derechos, pero nunca de deberes. Entonces, padres de familia, esto es por culpa de las empresas como UNICEF, como la ONU, que se han encargado, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, de dañar, de pervertir la niñez y la adolescencia. Por eso es que presidentes como Correa han dado esas conferencias en donde se oponen totalmente a la ideología de género. Esperamos que ustedes entiendan la gravedad del asunto, que los colegios están siendo amenazados, que hay funcionarios públicos que, aunque no están de acuerdo, se han tenido que callar. Sabemos que el ministerio está asustado porque están cambiando las tácticas y lo que quieren es evitar que la gente se entere de sus pretensiones. Han mandado cartas diciendo que no van a hacer nada, que nosotros entendimos mal, pero esto no es verdad. Por favor, apoye a la rectora de su colegio o al rector de su colegio cuando decida empezar la lucha contra la ideología de género. Tenemos que dar la pelea por los niños de Colombia, porque si no, muchos colegios que hemos sentado nuestra educación en los principios y valores, vamos a tener que cerrar. Cuando usted lee el libro del ministerio, encuentra que las palabras, la moral y las buenas costumbres deben desaparecer de los manuales de convivencia. Y eso, papá, no lo podemos permitir. Por favor, apóyennos. Tenemos un informe de una rectora del Tolima
que nos cuenta lo que sintió en la visita al Ministerio de Educación. Decía que no podían hablar, que solamente debían escuchar, que eran amenazantes las personas del Ministerio de Educación, que no permitieron escuchar a ningún rector, que las preguntas eran por escrito y que además hacían énfasis en que no le fueran a contar a los padres de familia esto. ¿Por qué? Porque los padres no podían entender cómo se iban a sentir sus hijos. Quieren excluir a los papás de la educación de sus hijos y eso no está bien. La Constitución política dice que el padre de familia es el primer tutor que tienen los niños y las niñas. Entonces, por favor, papás, apóyennos en esto. Además de todo, de acuerdo a la sentencia Urrego, cuando yo estoy explicando todo lo que tiene que ver con sexualidad y con ideología de género, si yo me muestro a favor de una, entonces tengo que pagar con cárcel porque estoy discriminando. ¿Sabe usted qué significa eso? Significa que cuando yo voy a hablar de la familia, no puedo decir que un papá tiene una esposa, sino que me toca mostrar todo. Hay papá con mamá y también hay mamá con mamá y papá con papá. Pero además me dice que tengo que hablar de las diferentes orientaciones sexuales. Entonces me tocará decir que hay papás que son travestis, que tienen una esposa, mujer, o hay papás que son heterosexuales y hay papás que son bisexuales. ¿Cómo le explica eso a un niño de 3 y 4 años? Eso es lo que la Escuela Americana de Pediatras dice que es abuso infantil para los niños chiquitos. Necesitamos contar con el apoyo de todos los padres de familia, porque si nos implantan ideología de género, los colegios vamos a tener que cerrar.